Bienvenido, Dios bendiga tu vida, bienvenido acá al canal, a tu canal. Hoy día tenemos un tema muy interesante, siempre buscando algunas deficiencias, algunos errores, algunas necesidades que tiene la iglesia, pero para todos en general, la bendición de ofrendar. Eh, este es un tema bastante delicado porque esto ha traído mucho problema a la iglesia y sobre todo a la evangelización. ¿Por qué? Porque el evangelio de la prosperidad o la riqueza que te da Dios y todo esto ha malversado o se ha hecho malentender o ha alejado a muchas personas de la verdad o de la buena noticia, la noticia que salva, que es el Señor Jesucristo. Así que hoy día vamos a tener bastante cuidado con eso, ¿ya? No voy a hablar del diezmo. Es más, ya acá en el canal hay un estudio sobre el diezmo, diezmo uno, 2, 3, 4, ahí todo está explicado claramente. Me ha traído algunos inconvenientes con algunos, bueno, pero ahí está, a la luz de la escritura, ¿de acuerdo? No vamos a hablar de eso. ¿Quién es más bendecido? Cuando uno da una ofrenda, un dinero, una ayuda, la persona que la recibe, obviamente, la persona que está bendecida o se ve favorecida. Claro que sí. Pero si lo analizamos bien, ¿quién es la persona bendecida? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿ya? ¿Y quién se apropia de esa bendición? Muchas veces somos la iglesia los llamados a ser los que tenemos ese músculo, ¿no? Por acá he puesto ese músculo de ofrendar, como un músculo, ¿de acuerdo? Es como, para hacer una analogía, yo voy a levantar una silla con una mano y levanto la silla y me pesa mucho, ¿de acuerdo? Me pesa mucho. Pero si esa silla, yo comienzo a hacer ejercicios y ese músculo se vuelve fuerte, ya no va a ser un problema para mí levantar esa silla, ¿de acuerdo? Entonces, es más o menos el ofrendar es así. Es como un músculo entumecido. Se te va a hacer muy duro, muy difícil, muy complicado ofrendar, ¿ya? Míralo de esa manera. Pero muchas veces es el inconverso quien se apropia de la bendición. Ya muchos inconversos a lo largo de la historia han aprendido ellos que les va mucho mejor cuando ofrendan. Ya dentro de ellas hay muchas historias, por ahí ustedes las pueden encontrar, Rockefeller, Bill Gates, Warren Buffett, los grandes millonarios, Dal Carnegie, Carnegie, Andrew Carnegie, todos estos grandes millonarios y mucha gente que tiene mucho dinero ha entendido pues que le va mucho mejor cuando donan parte de su dinero. Entonces muchas veces es el inconverso quien se apropia de esta bendición. Hay conceptos, diezmo es una cosa, ofrenda es una cosa y limosna es otra cosa, ¿no? Pero básicamente lo que hoy día estamos aprendiendo es sobre la ofrendar, el llevarnos la mano a la billetera, a la bolsa, al monedero y dar un dinero. ¿Ya? Así que hoy día vamos a aprender a la luz de la escritura, te animo a quedarte hasta el final, realmente es muy importante esto, como les digo, este es un problema dentro de la iglesia sobre todo. Permítanme contarles una historia, esta historia es en el libro de Hechos, en el capítulo 10, trata sobre Cornelio, dice que en Cesarea había un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, dice, temeroso de Dios, miren qué interesante, ¿eh? Era un soldado romano, formado bajo el rigor del campo de la vida militar, formado en la idolatría romana, pero él decide creer en el Dios verdadero, en el Dios de los judíos. Y él es temeroso de Dios, al igual que todos en su casa. Dice, miren qué interesante este hombre. Acá he resaltado, dice, daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Miren qué interesante estos dos puntos, ¿ya? ¿Por qué lo he resaltado? Dice ahí, siguiendo la lectura, una tarde como a las 3 tuvo una visión en la cual vio un ángel de Dios, se le acercaba y le dijo, Cornelio, ¿no? Cornelio, dijo el ángel. Lo llamó por su nombre, dijo Cornelio, lo miró fijamente, atemorizado, obviamente, aterrorizado, dice la escritura. ¿Qué quiere, Señor? Le pregunta Cornelio al ángel, ¿no? Y el ángel le contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos, tu ofrenda, tu limosna, dice otra versión, a los pobres como una ofrenda. O sea, Dios había escuchado la oración de Cornelio y había tomado las ofrendas o la ayuda a los pobres, a los necesitados, como una deuda de él, hacia él, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo había tomado, eso es lo que dice la escritura, ¿ya? Entonces va a enviar a Pedro, acá toda una historia, pero eso quería resaltar, ¿no?
¿Cómo Dios tiene en cuenta eso? Nunca el apóstol Pablo, cuando se va a despedir de los ancianos de la iglesia en Éfeso, no alcanza a llegar a Éfeso en su retorno, pero pasa por un puerto llamado Mileto. Ya, ese es el contexto de este pasaje bíblico que les voy a contar o leer. Y los ancianos bajan de Éfeso a Mileto. Y ahí él les comienza a despedirse y les dice, bueno, yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie, dice, ¿no? Dice, bien saben ustedes que mis manos me han servido para ganar lo que nos faltaba a mí y a los que están conmigo, a los que estaban conmigo. O sea, él dice, yo no he sido gravoso a ustedes. Yo cuando he tenido que trabajar, he trabajado para mí y para los que estaban conmigo. Y también para ayudar a otros. Miren qué interesante porque él dice, siempre les enseñé y ustedes lo aprendieron. Que a los necesitados se les ayuda trabajando como he trabajado yo. Y recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo, hay más bendición en dar que en recibir. Más bienaventurado es dar que recibir, va a decir otra versión. ¿De acuerdo? Eso les había enseñado el apóstol Pablo a la iglesia, que trabajando, o sea, con nuestro trabajo podemos ayudar a los que no tienen las mismas oportunidades que nosotros. Y que si tenemos un trabajo, démosle gracias a Dios también por eso. Podemos generarnos un ingreso, ¿de acuerdo? Pero no solamente para llenar nuestras arcas o nuestras cuentas bancarias y poner nuestra confianza en ellas, sino que hay que aprender a dar, ofrendar. Es importante, este es un problema en la iglesia realmente. Por eso que muchas iglesias viven pobres, porque no saben ofrendar, ¿ya? Acá dice en relación al cristiano, ¿ya? Si tú no eres creyente, no has entregado tu vida a Cristo, bueno, tenemos que serlo, y aprende también de esto. Disfruta de estas bendiciones. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, miren qué interesante cómo nos dice la Escritura, tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Esto es muy interesante, muy interesante. ¿Cuántas veces vemos esa diferencia en las iglesias también, no? En la iglesia primitiva, prístina, la primera iglesia en Hechos 2, vamos a ver, dice que ellos vendían sus cosas y compartían entre ellos, ¿de acuerdo? ¿Qué más nos dice Juan? Este libro es maravilloso. Yo siempre que alguien se convierte y viene nuevo a Cristo, digo, primera de Juan. Comienza leyendo la Biblia por primera de Juan. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y si nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pablo es o blanco o negro, o eres o no eres. Es así. El amor del cristiano es activo, es verbal, es de acción, es de llevarse muchas veces la mano a la billetera. ¿De acuerdo? La mano a la cartera, la mano a la bolsa. Santiago también nos dice, supóngase que venga un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Mucha gente decimos, que Dios te bendiga, que te vaya bien y todo lo demás, pero lo vemos, sabemos que tiene necesidad y no hacemos nada. Las iglesias saben que hay necesidad y los pastores o los encargados no hacen nada. No hacen nada. Y eso es terrible en una congregación. ¿Ya? Lo que importa es el sueldo del pastor, el sueldo de los pastores, que los hermanos reciban una dieta. Eso es lo que importa. Y ahí nada, eso se vuelve una empresa. Esa ya no es una iglesia, esa es una empresa. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Proverbio nos dice, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Si uno le da a un pobre, ofrenda a un pobre, es como si le prestara a Dios. Y Dios no es deudor de nadie, dice la Escritura. Te lo va a devolver sí o sí. Sí o sí. ¿De acuerdo? Ahora, y por eso yo he comenzado hablando un poquito sobre el Evangelio de la Prosperidad, porque muchas veces se meten a estos temas financieros por interés al dinero, más que la buena disposición del corazón
de parecernos a nuestro Señor. Claro, el Señor Jesucristo es nuestro modelo perfecto. Cuando el Señor Jesucristo en la última cena le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces el resto no entendía qué cosas se estaba refiriendo el Señor, porque muchos pensaban que como Judas era el tesorero, el encargado de la bolsa, pensaba que le estaba diciendo que vaya a comprar algo o a darle a los pobres, ¿me entiende? Porque el Señor, si eso pensaban los discípulos, es porque el Señor tenía esa costumbre de hacerlo. ¿De acuerdo? Miren, qué interesante, ¿eh? Acá la iglesia en Filipo, Pablo viene recogiendo una ofrenda, para llevarle a la iglesia en Jerusalén, que estaba pasando necesidad. Entonces, él en su viaje va recogiendo ofrendas para llevarlo a Jerusalén, para la iglesia en Jerusalén. ¿Ya? Entonces, cuando llega a la iglesia en Filipos era una iglesia muy pobre. Era una iglesia muy pobre. Entonces, Pablo, ¿no? Al parecer les dice, bueno, ustedes no hay muchos recursos, así que yo los voy a exceptuar a ustedes de esa ofrenda. ¿Ya? Ustedes no van a participar de esa ofrenda, no se sientan en esa necesidad o en ese compromiso de querer ofrendar, ¿no? Entonces, Pablo les dice eso a la iglesia en Filipo y los filipenses reaccionan ante eso porque Pablo les estaba privando de un privilegio. ¿Me entienden? Miren, y eso es cuando el apóstol Pablo le escribe a los colosenses, le va a decir eso, ¿no? Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, las iglesias en Macedonia, especialmente la de Filipos, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. No solamente lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez poder tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes en Jerusalén. Tremendo este pasaje, tremendo, pero continúa la lectura en el 5, es poderoso lo que sigue, mira, escuchen, incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. O sea, miren, si traemos eso a contexto a nosotros como iglesia, yo puedo como iglesia y puedo pensar de repente de que yo como ofrendo, Dios me tiene que devolver, ¿me entienden? Ese no es el criterio, sino que es la confianza de que el Señor va a proveer. Yo doy más de lo que puedo, pero el Señor verá. El Señor no me ha hecho faltar. El Señor no me ha hecho pasar necesidad. Y si lo he pasado bien. Lo he pasado bien porque el Señor siempre ha estado conmigo, en la abundancia y en la carencia. Pero uno tiene que entregarse primero al Señor. Ese es el punto. Que uno tiene que entregarse al Señor. ¿Ya? Hay que tener bastante en cuenta esto. ¿Ya? Y si tú eres inconverso y crees que porque das tu dinero y todo lo demás vas a ir al cielo, estás equivocado. ¿Ya? No es el tema el día de hoy, pero estás equivocado. No es por obras que uno llega al cielo. Tú puedes dar todo tu dinero y vivir en la indigencia si quieres, igual te vas al infierno. No es el tema de hoy. Lo primero es entregarle tu vida a Cristo. Y el Señor cambia nuestro corazón y comenzamos. Pero este es un problema que es de la iglesia también. La iglesia es dura en su corazón para ofrendar. Por eso que hay tantos misioneros que pasan necesidad, porque las iglesias no ofrendan. Y acá viene el punto, ¿no? ¿Dónde debo ofrendar? Ya entendí, ya. Dios dice que hay que ofrendar, que más bienaventurado es dar que recibir. Ya entendí, ya. Pero ¿dónde debo ofrendar? Bueno, yo te doy algunos puntos. Donde te alimentas espiritualmente, ahí debes ofrendar. ¿Dónde congregas? En tu iglesia debes ofrendar. ¿Ya? En tu iglesia, porque tu iglesia paga luz, paga agua, todos los servicios que tú usas. El pan con mantequilla, la leche, la avena, lo que le den a los niños, eso también sale de la iglesia. Ofrenda para los niños, ofrenda para tu iglesia, ofrenda en tu iglesia. Eso es lo que tienes que hacer, ofrendar en tu iglesia, donde congregas, donde te alimentas espiritualmente. ¿Ya? Y no solamente a tu iglesia. Si está en tu corazón,
ofrendar a tu pastor, acércate y dale a tu pastor. Pastor, en el nombre del Señor le entrego este sobre. Ofréndale al pastor. Ofrenda para las misiones. Comprométete. ¿Dónde hay un misionero? En tal sitio, en tal provincia, en tal serranía, en tal selva, en tal poblado. Ok, este mes voy a enviarle para su desayuno, para su almuerzo, para su comida, para la educación de sus hijos. Porque muchos misioneros son jóvenes y van con sus hijos pequeños. Y en esos lugares no hay educación, ni siquiera hay escuelas. ¿Ya? Entonces viene un predicador y dice, bueno, señores, yo vengo de tal sitio y da una prédica que te alimenta, que el Señor te confronta con la palabra y el predicador no te pide nada, pero algunos predicadores sí, venden sus libros. Dice, bueno, yo tengo mis libros, si gustan a la salida pueden comprar. Compren sus libros, compren sus libros. ¿Cuántas veces gastas dinero en una salida, en una comida? Yo a veces, yo tenía, alguna vez con un compañero, recuerdo, estaba en el seminario y bueno, yo sufría para pagar la mensualidad del seminario, pero gracias a Dios el Señor siempre proveía, ¿no? Y yo recuerdo que este hermano decía, bueno, el fin de semana me he ido a comer comida china y he gastado pues una cantidad exorbitante, mis hermanos. Era lo que yo pagaba del seminario, por decir, 10 veces, ¿no? 10 veces lo que yo pagaba en un mes, él se lo había gastado. Claro, el Señor le proveía, tenía un buen trabajo, tenía un buen... Entonces, estaba bien, claro que sí. Y el Señor nos permite disfrutar muchas veces de bendiciones. Pero siempre hay que fijarnos en el hermano que no tiene. Siempre hay que fijarnos en el hermano. Un hermano le dice a otro siervo que tenía un ministerio, permítame que les cuente para graficar un poco la historia y este es el punto que les estoy enseñando y espero que sigas viendo el video y aprendas realmente porque hay mucho por aprender en este punto y esto realmente puede cambiarte la vida. Y este hermano se acerca al líder, ¿no? de este ministerio y dice, hermano, le dice, quiero confesarme con usted y quiero contarle algo. Yo a usted le tenía bastante cólera, hermano, y eso había en mi corazón. Y es por eso que ahora yo he decidido contarle a usted. Yo tenía mucha cólera, ¿por qué? Porque yo a usted siempre lo veía en la cafetería, tomándose su cafecito con su empanada o su tamalito, con su pan. Siempre yo pasaba y yo lo miraba y siempre usted estaba ahí, pero yo lo miraba a lo lejos, decía. Y casi siempre lo miraba y usted estaba en la cafetería. Y le tenía fastidio porque usted siempre paraba ahí y yo no podía entrar a esa cafetería porque no tenía ni para comprarme un agua en esa cafetería. Pero tenía ese fastidio, pero gracias a Dios el Señor limpió mi corazón y ahora puedo yo acercarme a usted y contarle. Y el hermano se quedó impactado, ¿no? Se quedó impactado porque no pensaba que el que él se vaya a una cafetería y esté en la cafetería de la iglesia, ¿de acuerdo? Una concesión de la iglesia que tenía una cafetería. Pero muchos hermanos no podían estar en esa cafetería, y ese era el caso, ¿no? Entonces podemos incluso ser piedra de tropiezo para otras personas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque a veces, vuelvo a repetir, gastamos tanto dinero en comidas en la calle, libros o vanidades, vanidades que no nos sirven para nada, son vanidades, son vacío, ¿me entienden? Pero sin embargo, para comprarle un libro a un predicador que viene de lejos y lo único de repente que es su ganancia, su modo sustento de ofrendarle, es comprarle su libro, ¿ya? Compren, hermano, colaboren. En el seminario yo recuerdo que había un pastor también, aprendí mucho ese pastor, ya está en la gloria del Señor. Y ese pastor tenía su mesita, hacía su clase y al costado tenía sus libros. Por un tema de ética no nos ofrecía, como que no podía hacer negocio con nosotros. Pero él siempre estaba sus libros, ¿no? Y la gente iba, miraba, pero casi pocos comprábamos. Y yo hasta ahora conservo algunos libros de ese pastor. Y tenía muy buenos libros, muy buenos libros. Entonces, a modo de ofrenda, siempre compraba los libros, casi siempre al final del curso, ¿de acuerdo? Siempre cuidando de que no se vea tan bien como que porque le compro el libro me tiene que aprobar, ¿no? Pero siempre iba, me acercaba, preguntaba y casi al final del curso ya le compraba sus libros. Compraba un libro, dos libritos y así era mi forma de ofrendarle a este pastor y yo aprendí mucho de él. Aprendí mucho de él. Entonces, este pastor vivió hasta los 87, 88 años, casi 90 años, mis hermanos, y le sirvió hasta el último día de su vida. Ya, fue el único, de hecho, ese paso que me llamó en la pandemia, el único pastor que yo ni por acá me acordaba de que podía llamarme, fue el único que me llamó.
estudiamos juntos. Bueno, ya no les cuento más porque voy a terminar llorando. Continuamos con este estudio. Entonces, ofrenden, mis hermanos, ofrenden. ¿Dónde más? Ministerios como este, claro que sí. Ministerios como este. Hay ministerios, mis hermanos, que desconocen. Ministerios de albergues de niños abandonados, albergues de niñas que han sido ultrajadas y están embarazadas, albergues de mujeres abandonadas, maltratadas, refugios, ministerios de estos sitios de rehabilitación que son cristianos, que no se paga, Los internos, los que van ahí con problemas de adicción, no pagan. Ellos mismos se autosustentan vendiendo caramelos, bolsas en la calle, los que ya han ido teniendo cierta madurez en Cristo. Solamente Cristo puede liberar a alguien de las drogas, de todas esas cosas, ¿de acuerdo? Esos ministerios, ministerios de ancianos, hay tantos ministerios que no se ayudan, y son a veces los inconversos quienes colaboran con estos ministerios. Así que tú conoces un ministerio, ofrenda un poquito, ofrenda lo que el Señor pone en tu corazón. 1 sol, 5 soles, 10 soles, lo que el Señor pone en tu corazón. ¿Ya? Por eso es que la iglesia es pobre, mis hermanos, porque los pastores no enseñan a adorar a Dios con sus bienes. Les enseñan a diezmar y lo hacen por obligación. ¿Ya? Vean el estudio del diezmo, mis hermanos. Acá está, también búsquenlo. Hay diezmo 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Búsquenlo. ¿Ya? No enseñan, sino la iglesia, mis hermanos. Hay muchas sectas que son mucho más poderosas en cuanto a lo económico porque tienen esa capacidad, se ayudan entre ellos, se dan trabajo entre ellos, se preocupan por sus necesidades. Y eso debe hacerlo la iglesia, mis hermanos. Por eso el pastor está más preocupado de que el hermano si está diezmando o no está diezmando. El diezmo es legalismo. Enseñen a ofrendar, pastores, en su iglesia. Y va a ser como cuando Moisés pidió una ofrenda, traigan una ofrenda, y Moisés tuvo que salir y decir, ya no traigan más, ya hay mucho, ya no traigan más. ¿Se imaginan que una iglesia que se enseña a adorar con sus bienes, se pueda decir un pastor, ya hermano, ya basta, vamos a parar con las ofrendas porque hay demasiado y no hay forma de canalizarlo, ¿no? ¿Te imaginas una iglesia? Apoya en responsabilidad social, involúcrate en un ministerio en tu iglesia local. Si no hay, crea un ministerio de responsabilidad social en tu iglesia para ayudar a los hermanos que a veces están en el hospital y no tienen siquiera para comprar la medicina. Y su iglesia y sus pastores nunca se preocupan por ellos. Y se enteran después. Comprométete tú, que los ministerios se comprometan. O de repente tu vecino tiene una necesidad, tú no lo sabes, está pasando hambre, o de repente sus hijos no están yendo a estudiar porque no tienen para comprarse siquiera un lapicero, un cuaderno, y a los pobres. Ahora, la mendicidad se ha vuelto un negocio, ¿no? El mendigo hace más dinero como mendigo que trabajando, ¿no? Hay que tener bastante cuidado también con eso, pero hay realmente gente que es pobre, hay tantos casos, ¿ya? Y comprométete. Así tú des un granito de arena, algo estarás haciendo. Y el Señor te lo va a tener en cuenta. La tierra dará sus cosechas y nuestro Dios nos bendecirá en abundancia. Cada uno llevará ofrenda según lo haya bendecido el Señor su Dios, tu Dios. He dejado las promesas para el final, para no comenzar con las promesas, para que esto no se vea o se haga por interés, sino por un tema de corazón. Segundo los Corintios 9, 6 y 7 dice, recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Me gusta esta versión, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Honra a Jehová con tus bienes y serán llenos tus graneros con abundancia, dice Proverbios 3. Lucas 6:38 dice, den y recibirán. Lo que den a otros se les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. Eso, lo que tú das un poquito, Dios te va a dar un montón. La cantidad que den determina la cantidad que recibirán a cambio. Hay un hombre, no recuerdo, creo su apellido es, ahorita me voy a acordar, se lo comparto, Rutherford, creo que es su apellido,
el que diseñó las máquinas que hizo después Caterpillar, los tractores y todas estas máquinas. Este hombre, los periodistas una vez le preguntó, le dice, ¿por qué usted, señor, siempre está dando para las iglesias, para los ministerios, para la obra de Dios? ¿Por qué siempre da? Le dice, es sencillo, le dice, lo que pasa es que yo, cuando el dinero entra, me viene el dinero, yo agarro una lámpara, decía, ¿no? Una pala, y agarro un pala y ¡pum! Se la doy a la iglesia, ¿no? Ofrendo, ¿no? El detalle está que la pala de Dios es más grande que la mía, dice, ¿no? O sea, haciendo esa comparación, ¿no? O sea, como que Dios siempre lo bendecía más de lo que él daba, ¿no? Él ofrendaba el 90% de sus ingresos. ¿Te imaginas? Solamente él se quedaba con el 10%. Eso rompe el esquema, pues, del diezmo, ¿no? Pero bueno. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Interesante. Proverbios 3. Lucas 16:9 dice, aquí está la lección, usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. Miren qué interesante es esto. ¿Te imaginas que tú le rindas tu vida a Cristo? Comiences a ofrendar, ayudar a niños, ayudar a un montón, ¿no? Lo que a mí me gusta mucho es esta película, La lista de Schindler, ¿no? Cómo los judíos después van y le agradecen en su tumba, ¿no? Y haciendo la analogía de lo que dice la escritura acá, un hogar eterno. ¿Te imaginas llegar al cielo y encontrarte con personas que digan, oye María, oye Juan, oye Carlos, gracias porque por ti estoy acá, porque tú ofrendaste y pude ver la mano de Dios? Pude ver la mano de Dios acá en la tierra, y por eso fue que me convertí o conocí a Cristo. ¿Te imaginas? Y tú dices, yo no lo conozco, ¿no? Nunca te he conocido en la tierra, ¿no? ¿Te imaginas esa conversación? Sí, tú no me conoces, pero tu ofrenda ayudó. Lo que tú diste ayudó. ¿Te imaginas? Eso es lo que está diciendo acá Lucas 16. Honra a Dios en todo y recibe bendiciones hasta que sobreabunden. Sin falta de darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Deuteronomio 15:10, interesante. Hebreos 13:16, no se olviden de hacer el bien y de compartir con todos los que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Está en la Escritura, mis hermanos, todo esto está en la Escritura, 2 Corintios 9:8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Muchas veces, muchos hermanos pasan necesidad en la iglesia porque ponen la confianza en el dinero y no en la provisión de Dios. ¿De acuerdo? Mucho, mucho. Es importante esto. Lo digo no porque yo sea un súper ofrendador. Lo digo porque aprendí también. Aprendí eso. Que si pongo la confianza en la integridad, por ejemplo, de mi sueldo, no me alcanza. No me alcanza. Pero si doy, si ofrendo, no sé cómo, pero Dios hace alcanzar. No lo sé, pero Dios hace alcanzar. Nunca he hecho faltar ni para mí, ni para mis padres, ni para mis hijos, sobre todo. Nunca, nunca, nunca he hecho faltar. Dios siempre ha sido fiel. Siempre que des una ofrenda, no lo des a título personal. Nunca le digas, toma, te lo doy. Y te digan, gracias. No. Siempre darlo en el nombre de Cristo. Toma este sobrecito, te lo doy en el nombre de Cristo. Tómalo de parte de Dios. ¿De acuerdo? Siempre. Y que la gloria sea para Dios y no para ti. Y si lo das en secreto, mejor todavía. ¿De acuerdo? Siempre damos. Siempre. Gracias, Jorgito. No, gracias a Dios. Él me ha dado este dinero para dártelo. ¿Ya? Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de vosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia. ¿A quién? ¿A ti? No, a Dios. Las acciones de gracia siempre tienen que ser para Dios.
Porque Él nos da el dinero, Él nos da el tiempo, Él nos da los talentos, Él nos da todo. Por tu talento, por la habilidad que tú has aprendido, puedes tener un trabajo. Porque Dios te ha regalado un día más, puedes disfrutar con tu familia este día. Y porque Dios te da esos recursos y esas buenas dádivas que siempre vienen de Dios y los recursos financieros, porque Dios te lo ha dado. Métete eso en la cabeza. Pero métetelo bien en la cabeza. Por eso que muchas veces cuando tú dices, hay que orar, uy, pero hay que orar. Oh, domingo hay que ir a la iglesia, hay que ir a la iglesia. Estás renegando, estás renegando. Esto me hace acordar mucho una historia que lo leí y también lo viví, ¿no? Yo tenía mi hija, un día le compré un dulce, ¿no? Y de ese dulce venían varias cositas. Entonces yo le digo, invítame uno. No, no, mío, me dice, mío. Entonces ella no entendió que yo le había comprado el dulce y que yo tenía en mi bolsillo más dinero para comprar más dulces si yo quisiera. Pero ella creía que ese dulce era de ella, ¿me entienden? Y no me quiso dar. Y ella no entendió también que si yo quería, tenía la fuerza y el poder de quitarle ese dulce, todo el dulce. Así Dios nos puede quitar los talentos, así Dios nos puede quitar el tiempo, así Dios nos puede quitar los recursos. Por eso que a veces decía, no me alcanza, no sé en qué se va la plata, no sé, no sé, no sé, no sé. Porque no hemos entrado en el negocio de Dios, porque hemos endurecido nuestro corazón para ofrendar aún viendo la necesidad. Y eso a veces con nuestra propia familia, porque a veces nuestros familiares no tienen a veces para comer, o muchachos, o niños, sobrinos, primos, lo que sea, y nosotros sí tenemos a veces. ¿Ya? Y a veces de lo que tenemos, o de lo que nos falta, o de lo poco que tenemos, podemos aún. Siempre hay alguien que está peor que uno, si lo vemos desde esa perspectiva. ¿De acuerdo? Un día iba por un paradero y me acerco y necesitaba bolsas para... Siempre decía, voy a comprar bolsas para basura para la casa. Y había un hombre que se acercó y me dijo, señor, le vendo bolsas. Y justo yo necesitaba bolsas. Entonces digo, y yo tenía algunas monedas en el bolsillo. Le digo, dame tres, le digo. Y me dio 3 paquetes, ¿de acuerdo? Le pagué. Y el hombre dijo, gracias. Y comenzó a orar. Comenzó a darle la gloria a Dios. Y yo vi la oportunidad de que este hombre sea ayudado y poder darle la gloria a Dios, ¿no? Entonces, saqué más monedas. Saqué más monedas que tenía y le compré más. Y creo que ya era lo último que tenía, prácticamente le compré todo su bolso. Digo, toma, que Dios te bendiga. Y el hombre se fue dando la gloria a Dios, ¿no? Y, y eso fue algo que me impactó mucho, muy, muy, mucho. Entonces, no perdamos la oportunidad de ofrendar. El que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. Y esto es interesante porque muchas veces no necesariamente que seamos ricos o que Dios nos va a bendecir, nos va a hacer súper ricos, sino la riqueza espiritual, sino hacer riquezas en el cielo. Alguna vez permítame que me ponga en primera persona porque yo sé que de repente ustedes pueden pasar este caso y también poderlo ver, ¿no? Un día iba con un monedero con moneditas de colección, ¿ya? Yo tenía muchas moneditas de colección y tenía como, no sé, 15 creo. Y una mujer subió al transporte público y comenzó a vender sus cositas, ¿no? Pero subió con su bebé, ¿no? Era una mujer que subió con su bebé en el brazo y el bebé olía mal, ¿no? O sea, se había ensuciado, ¿no? Entonces, yo veía, tenía su bolsa, pero yo no veía pañales ahí, ¿no? Entonces, eh, yo digo, esta mujer, yo también he tenido mis hijos pequeños, ¿no? Entonces, más o menos entiendo qué es, pues, la necesidad de no tener un pañal, una toallita húmeda, no sé.
Entonces, yo le había ya colaborado con una moneda, ¿no? Que no era de colección. Entonces, cuando vi eso, la llamé a la mujer y le di mis monedas de colección, ¿ya? Y no me dolió, ¿no? Porque sé que Dios me dará monedas de colección ya en la eternidad, ¿no? Muy bien, propon, propon un porcentaje de tus ingresos para ofrendar. Busca, el Señor te dará los medios, te dará a quién darle, pondrá en tu corazón a las personas, pero propon, haz que ese músculo sea fuerte, el músculo de ofrendar sea fuerte. Ofrenda en tu iglesia, ofrenda a tu pastor, ofrenda a ministerios, da a pobres, ayuda con lo que puedas, con alegría, no por obligación, no por necesidad, no por interés. Dale a Dios, siembra tu promesa, haz un pacto con Dios, dale 100, Dios te va a dar 1000. No, 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 no lo hagas con ese corazón. Dalo porque Dios ya te ha dado a ti. Y de lo que te ha dado, tú compartes, ¿de acuerdo? Mire, he dejado para el último, y si tú te has quedado hasta acá y estás disfrutando de este estudio, y estoy seguro que vas a ser beneficiado con este estudio, he dejado esta historia para el último, ¿ya? En Tierra Santa, en Palestina, en Israel, existen dos lagos, ¿no? Que por ser muy grandes se les dice mar, ¿ya? Por ejemplo, el lago de Tiberias se le conoce como el mar de Galilea, y también hay un lago que es muy grande, mucho más grande que el de Galilea, que se le conoce como el mar muerto, ¿ya? El mar de Galilea, que está arriba, que está acá en el norte, 20 kilómetros por día aproximadamente de dimensiones. Él recibe pues desde Hermón, desemboca en él varios ríos, varios afluentes dentro de ellos, y él da un gran río, ¿no? De él sale un río y otros afluentes, otros ríos más, otros ríos pequeños, riachuelos, pero dentro de ellos el principal es el río Jordán. El punto es que él recibe agua y da agua, ¿de acuerdo? En cambio, el mar muerto, que recibe las aguas del río Jordán, no da, no tiene ninguna salida. Él solamente recibe, ¿de acuerdo? El mar es mucho más grande que el mar de Galilea. El mar muerto es mucho más grande, pero él recibe y no da, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué voy con esta analogía? Que debemos ser como el mar de Galilea, ¿ya? Debemos ser como el mar de Galilea y no como el mar muerto, ¿ya? El mar de Galilea recibe y da, ¿de acuerdo? Y por eso siempre está en ese constante. El mar muerto no, solamente recibe y no da. Es más grande, pero no da, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es la diferencia? Que el mar de Galilea es rico en peces, tiene riqueza, ¿me entienden? Siempre tiene recursos. El mar muerto no, por eso se llama mar muerto, porque es un mar muerto. No tiene vida, no tiene vida en el agua, no tiene vida acuática, ni en sus orillas tampoco. ¿Me entienden? Es el mar muerto. Es muerto porque no da. ¿Me entienden? Entonces, esa es la analogía, mis amigos o hermanos que me están viendo, compartan estos estudios, sobre todo con hermanos, y aprendamos esto y de repente podamos salir de la mala situación económica en la que estamos, o en todo caso hagamos riquezas en el cielo, ¿de acuerdo? Eh, Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Compartan este video, dejan un like si te gustó. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.